Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. No veo amenaza de recesión. ¿Por qué no dicen que el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar en este tiempo? ¿Por qué no dicen de que hay menos inflación que antes? Estoy hablando de dos variables importantes. Entonces ahora es crecimiento. Como dicen los abogados, aceptando sin conceder que exista una disminución en la tasa de crecimiento. No tengo la menor duda de que puede existir esa tasa de disminución, mejor dicho, esa disminución en la tasa de crecimiento, pero está aumentando el nivel de desarrollo, porque ahora hay una mejor distribución del ingreso. ¿Qué es el crecimiento? Pues es producción de riqueza. Eso es el crecimiento, producir riqueza. Pero no significa distribución de riqueza. Nosotros durante el periodo neoliberal padecimos de dos cosas: ni hubo crecimiento, ni hubo distribución de riqueza. Lo poco que creció la economía se concentró en unas cuantas manos. ¿Cuál es la diferencia? Porque si ellos se equivocan, quiere decir de que nos va a ir bien, es decir, que va a haber crecimiento económico y que sus pronósticos de que nos va a ir mal no van a convertirse en realidad. Yo sostengo de que vamos bien y estamos de buenas. No veo amenaza de recesión. ¿Por qué no dicen que el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar en este tiempo? ¿Por qué no dicen de que hay menos inflación que antes? Estoy hablando de dos variables importantes. Entonces ahora es crecimiento. Como dicen los abogados, aceptando sin conceder que exista una disminución en la tasa de crecimiento. No tengo la menor duda de que puede existir esa tasa de disminución, mejor dicho, esa disminución en la tasa de crecimiento. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio de NP Noticias de la tarde. Gracias
por permitirnos llegar hasta la comodidad de sus hogares, de sus oficinas, de su trabajo, donde quiera que ustedes se encuentren. De verdad, muchísimas gracias. Hoy ya es lunes 15 de julio del año 2019. Gracias de verdad por estar aquí nuevamente en este espacio. Bueno, como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Y hay muchas cosas que comentar, muchas cosas que platicar el día de hoy lunes. Mire, se trata de ocultar la realidad de este país. Se trata de dar otros datos, de los datos que tienen los organismos, pues legalmente, digámosle así, o los que tienen veracidad, las voces que tienen, que están acreditadas para hablar de los temas que suceden el día de hoy, de Pemex, de generación de empleos, de incertidumbre, de calificadoras, de todos esos temas que tienen que ver con el rumbo de un país. ¿Es difícil aceptarlo? Claro que sí. Cuando no se piensa igual, en este gobierno se puede decir que son fifís, que son conservadores, que son liberales y un sinfín de calificativos ante la falta de argumentos que no permiten dar confianza a los inversionistas. Y uno de los temas que te puede dar un panorama de cómo marcha el país tiene que ver con la generación de empleos. La generación de empleos es un indicativo preciso de lo que nuestro país necesita. ¿Es difícil aceptar? Pues sí, es muy difícil aceptar todo esto porque generalmente sucede que que un presidente pues no se quiere ver rebasado por las expectativas que tiene su gobierno, de la seguridad que le da a su gobierno lo que está haciendo. Lo que se planea mal, lo que pues prácticamente no es bien estudiado, pues en muchas ocasiones, o la gran mayoría de las ocasiones, pues salen mal, ¿no? Es difícil aceptarlo, y más en Andrés Manuel López Obrador, que siempre nos va a salir con que él tiene otros datos. No se pueden aceptar los errores. Estamos viendo lo que está sucediendo en materia económica. Carlos Ursúa ha renunciado. No es que no sean compatibles o que existan diferencias, que sí las hay. Pero el fondo de todo esto es precisamente el rumbo económico que se le quiere dar al país. Nuestro país viene caminando en un modelo, el que usted, o como usted le quiera llamar, un modelo que hasta el día de hoy ha mantenido la estabilidad de nuestra moneda. Ha habido cambios, ha habido altibajos, es cierto, pero normalmente desde hace muchos años no se ha visto una devaluación tan grave como la que, si no se corrige el rumbo, estamos a punto de presenciar una, de verdad, recesión que pudiera afectarnos económicamente hablando. Y esto afecta a todo el aparato de gobierno y afecta a toda la sociedad. Más allá del plan de austeridad que ha dejado sin medicamentos, que ha dejado sin
pues personal a muchas dependencias como el Instituto Mexicano del Seguro Social o del sistema de salud, que casualmente en este fin de semana el presidente dijo que el anterior gobierno nos dejó sin doctores. No es que nos haya dejado sin doctores. Doctores sí hay. Lo que no hay es recursos para pagarles. Lo que no hay es que se generen las vacantes para poder cumplir con lo que la población necesita. Y más allá de todo esto, de que el plan de negocios de Pemex no sea el adecuado, más allá del empecinamiento de una Rocío Nale inmiscuida en un claro conflicto de interés con su marido José Luis Peña, este conflicto de interés que tiene que ver con las licitaciones pues directas para los constructores, amigos y compadres, tanto de ella como de su marido, en las licitaciones precisamente o en los contratos que se están entregando allá en Dos Bocas, Paraíso Tabasco, en donde se construirá la refinería. El capricho de Rocío Nale junto al de Andrés Manuel López Obrador. Más allá de todo eso, podemos hablar el día de hoy que el empleo en nuestro país sigue estando a la baja. Más allá de que el presidente siempre tenga a la mano otros datos, ya sean estos de la naturaleza que usted quiera. Estamos hablando de seguridad, estamos hablando de economía, estamos hablando de inversión, estamos hablando de empleos. Es una realidad, la suya, la de Andrés Manuel López Obrador, la que prevalece y de ahí no lo sacan, tal como dice Pablo Iriart, precisamente en su columna Uso de Razón. Lo de Andrés Manuel López Obrador, la columna de Pablo Iriart en El Financiero. Son otros datos los que tiene Andrés Manuel López Obrador para contrarrestar los datos oficiales que da el INEGI, que dan los organismos empresariales, que dan las calificadoras, que da la Secretaría de Hacienda, que dan empresas o instituciones que se encargan precisamente de vigilar el funcionamiento de estos temas tan importantes. No hay cabida en la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador para los expertos. Es cierto, estamos en el filo de la navaja el día de hoy en cuanto a nuestra economía. Y bueno, si esto no se corrige, pues podríamos caer en este hoyo que nos puede llevar a que nuestro país se suma en una profunda crisis económica. El presidente de la República no quiere reconocer que la creación de empleos, por ejemplo, en este primer semestre cayó en uno de los peores desde el año 2009. En el primer semestre de este año se han creado 289.301 empleos formales, 186.819 menos que los creados en el primer semestre del 2018. El Instituto Mexicano del Seguro Social, aquí es el tema donde AMLO tiene otros datos, informó que en el primer semestre de este año, con el gobierno de Andrés Manuel, se crearon 289.301 empleos. Y ya le dije, 186.819 menos que en el primer semestre del 2018. Pero mire usted, más allá de que se tenga
pues digamos, como se ha dicho, 289.301 empleos. Muchos de estos empleos son momentáneos. Muchos de estos empleos, el trabajador llega, está un mes, 2 meses en alguna empresa, hace un contrato por 2 o 3 meses, se registra como un empleo, pero a los 2 meses o al mes, este trabajador ya no tiene el empleo y tiene que volver a buscar. Los datos que ellos manejan en muchas ocasiones son definitivos para decir, creamos 289.000 empleos, pero de esos, ¿cuántos empleos fueron fijos? Ese es otro dato que no sabemos y que ojalá podamos conocer, porque aquí nada más se está hablando de la generación de empleos, pero en muchas ocasiones el patrón nada más tiene a un trabajador por un mes o por 2 meses, un tiempo determinado. En el primer semestre del 2017, con el gobierno de Enrique Peña Nieto, el IMSS registró la creación de 517.434 puestos, y en ese entonces el instituto presumió que era la cifra más alta para ese periodo de los últimos 30 años. Comparado con ese año, la creación de empleos de 2019 es 44% menor. Ya estamos hablando del 2019, ya en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con la organización México ¿Cómo vamos?, la cifra de generación de empleos en enero-junio de este año es la más baja para ese periodo desde el 2019, cuando se resentían los efectos de una crisis económica mundial. El IMSS detalló que el 30 de junio del 2019 se tenían registrados 20.368.666 puestos de trabajo, 86% permanentes y 14% eventuales. O sea, estamos hablando de una enorme cantidad que son pues momentáneos, ¿no? De mayo a junio se perdieron 14.244 empleos, cifra más alta que la de 2018, cuando se perdieron 13.497 puestos. El IMSS explicó el año pasado que en los meses de junio hay una baja que se explica principalmente por efectos estacionales en el sector agropecuario. Eso es lo que se dice, eso es lo que se está manejando. Sin embargo, usted ya escuchó a Andrés Manuel López Obrador diciendo que eso no es cierto, que hay mayor crecimiento y un mejor desarrollo económico. Bueno, eso usted lo sabrá cuando va al mercado, cuando llega usted y la gente, aparte de que no tiene empleo, lo poco que consigue, pues alcanza muy poco. Ya vio en cuánto se está manejando ahorita, por ejemplo, el kilo de aguacate. Estamos hablando de 80, 90, 100, 120 pesos. Hace poco se registró que el kilo de aguacate estaba en 120 pesos. ¿Qué hacer? Pues no hay que comer aguacate. Eso es lo que hay que hacer. El pollo también está por las nubes. Y bueno, ¿qué hay que hacer? Pues no comer pollo. Y así como vamos a llegar un día en que no podemos comer nada. Esperemos que no, ¿verdad? Desde luego. Pero tenemos un gobierno que no entiende de razones, que no da credibilidad y que no quiere tomar el rumbo que las calificadoras, que los economistas le están indicando para poder generar certidumbre a los inversionistas, que lleguen, que metan dinero, generen empleos. Además, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no está utilizando el dinero que tiene para gastar. Así que pues eso, la verdad, también es algo que se tiene que estar pues gastando para poder estar generando también empleo. Si no se gasta el dinero, pues tenerlo bajo el colchón en nada ayuda.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador simple y sencillamente no ha querido hacerlo. En su reporte más reciente, el INEGI informó que en el periodo de enero a mayo, en su comparación anual, la industria de la minería tuvo un retroceso de 8.1% y la de construcción 3.2%. Mayo, en específico, mostró una tendencia más negativa, con un retroceso de 8.9% en minería y 9.8% en la construcción. Todo a la baja, y eso le puede dar a usted un panorama cuando estamos viendo que todo esto pues ha ido a la baja, ha tenido una repercusión pues indicativa hacia la baja. Y bueno, pese a todo esto, Andrés Manuel López Obrador rechaza cifras sobre baja en empleo y admite que sí hubo caída en el mes de mayo. Pero Andrés Manuel dice que tiene otros datos. Es otra realidad la que vivimos la que vive Andrés Manuel López Obrador. Es otra realidad con la que vivimos nosotros los mexicanos. No sé por qué, pero pareciera ser que siempre sucede así. Cuando un presidente llega al poder, las cosas las ve de otra forma. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, de que en muchas ocasiones se dice que en campaña se está en contra incluso de la forma de actuar del gobierno que está en el poder, y en campaña se dice una cosa y cuando llegas ya al gobierno dices otra. Por eso dicen por ahí que no es lo mismo ser borracho que ser cantinero. ¿Cuántas veces no escuchamos a Andrés Manuel López Obrador irse en contra de Enrique Peña Nieto? ¿Qué hubiese pasado si, por ejemplo, Miguel Ángel Yunes Linares, exgobernador del estado de Veracruz, que fue elegido en el año 2016, que terminó en el año 2018, ¿qué hubiese sucedido con un gobierno de 2 años? ¿Qué hubiese sucedido? ¿Cuál hubiese sido la declaración de Andrés Manuel López Obrador si Miguel Ángel Yunes Linares hubiera operado? Estoy seguro que lo hubiera conseguido cuando tenía todo el aparato panista, correligionarios de él, del PAN, en el Congreso del Estado. Si él hubiese operado para que su periodo de 2 años se hubiera aumentado a 5 o a 6, estoy seguro que se le vendrían todos encima y habría una declaración fuerte del presidente, del que fuese candidato, en este caso Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, ya vimos lo que está sucediendo allá en Baja California, por ejemplo, donde el candidato ganador de las elecciones, Jaime Bonilla, del partido Morena, maiceó, como se dice por ahí, a los diputados de todos los partidos políticos de allá, principalmente los de su partido, para que su periodo de 2 años para el que fue votado se amplíe a 5 años. Una aberración totalmente que seguramente va a llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No es un tema propiamente electoral que pueda resolver un órgano, un tribunal federal electoral. Seguramente habrá que es una acción de inconstitucionalidad, ¿no? Entonces, seguramente el presidente hubiese vociferado en contra de Yunes, pero ahora ha dicho tibiamente que no es así, que en su gobierno se respeta la autonomía de los poderes legislativos y de todos los poderes, que no cree que esto vaya a afectar la vida democrática de ese estado. Así suavemente, cuando yo estoy seguro que si él hubiese andado en campaña y esto lo hubiese hecho Miguel Ángel Yunes Linares, seguramente se lo hubiese ido en contra totalmente. Pero una cosa es ser gobierno y otra cosa es ser candidato, ¿no? Bueno, eso es lo que vemos. Lo que estamos viendo
con Andrés Manuel López Obrador. Ahora, ¿qué va a pasar con el rumbo que debe de tener nuestro país con la llegada de un nuevo secretario de Hacienda que llegó en sustitución de Carlos Ursúa? Muchos dicen que se sacó la rifa del tigre, Arturo Herrera. Muchos piensan, vea usted la columna de Mario Maldonado en el Universal, ahí habla de que pues incluso los empresarios, la gente del billete, los propios funcionarios del gabinete dicen que Arturo Herrera se sacó la lotería, se sacó la rifa del tigre. Arturo Herrera, usted lo recordará, fue el que llegó en sustitución del señor Ponce, aquel que era secretario de Finanzas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Arturo el Mago Herrera llegó a sustituir al señor Ponce, aquel que se iba a Las Vegas a gastarse 2, 3, 4, 5 millones de dólares, que dejaba propinas de $1,000 en los casinos de Las Vegas. Fue despedido, llegó Arturo Herrera, compuso todo. Ahora Arturo Herrera nuevamente llega al gobierno federal, ahora por conducto de Andrés Manuel López Obrador, para sustituir a Carlos Ursúa, quien tuvo diferencias con este señor que ya se fue. Y aquí la pregunta sería, si Andrés Manuel López Obrador sabía que Carlos Ursúa es un neoliberal, ¿para qué lo aceptó? O al revés, si Carlos Ursúa sabía que Andrés Manuel López Obrador no iba a aceptar su plan de trabajo, ¿para qué aceptó el cargo de secretario de Hacienda? El caso es de que don Mario Maldonado habla de que tal parece que Arturo Herrera se sacó la rifa del tigre. Arturo Herrera dice que no, y que bueno, habla de una nueva responsabilidad complicada, que el cargo lo asume como una oportunidad de contribuir a mejorar la vida de los mexicanos. Sí, cómo no, con el proyecto que trae Andrés Manuel López Obrador, seguramente eso es lo que menos veremos, mejorar la vida de los mexicanos. Arturo Herrera es un funcionario que, bueno, pues es muy allegado a Andrés Manuel López Obrador. Va a recibir un salario de aproximadamente unos 100,000 pesos, 107,000 pesos para ser exactos. Y bueno, su enorme preocupación es no contradecir a Andrés Manuel López Obrador, porque corre el riesgo de ser también despedido, como sucedió con Carlos Ursúa. ¿Qué va a hacer Arturo Herrera cuando se dé cuenta que la que lleva el manejo de toda la Secretaría de Hacienda es Raquel Buenrostro, la señora oficial mayor que tiene poderes plenipotenciarios para decidir todo el destino de la Secretaría de Hacienda? Lo vimos en el diario oficial de la Federación, donde Andrés Manuel López Obrador le da poderes amplios, absolutos, más allá de los que pueda tener ahora Arturo Herrera. Fue muy dolorosa la salida de Carlos Ursúa para López Obrador, pues sí, desestabilizó al mercado, sí, nuestra moneda sigue cayendo, estamos en una situación complicada, estamos en una situación pues muy delicada. Carlos Ursúa se fue por la intromisión pues constante precisamente de Alfonso Romo, un personaje que también influye mucho en los nombramientos que se han venido dando y que afectan el rumbo, el destino de la Secretaría de Hacienda. Así que vamos a ver qué sucede, porque Alfonso Romo es un personaje que no crea usted que es tan fácil de manejar. Es un empresario, no tiene ninguna necesidad de estar con Andrés Manuel López Obrador, y vamos a ver qué va a pasar, porque se habla también de una renuncia ya anunciada
de Alfonso Romo y posiblemente termine por dejar la presidencia de la oficina de Palacio Nacional, oficina de la presidencia de Palacio Nacional, para quedarse únicamente, se dice, como enlace del presidente con los empresarios. De ese tamaño, lo que se está viendo al interior del gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Alfonso Romo pudiera ser el próximo que tenga que salir de la oficina de la presidencia para quedar simplemente como un enlace con los empresarios. Pero ya ve usted lo que le hace también Andrés Manuel López Obrador a los empresarios. Por un día platica con ellos, les acepta todo y al otro día da un cambiazo, al otro día hace otras cosas, da otras instrucciones. Es un presidente que seguramente esta será una constante durante su gobierno y siendo así difícilmente alcanzaremos ni en sueños ese aumento del 4% de desarrollo que ha venido pregonando el tabasqueño. Así están las cosas en la cuarta transformación, amigos cibernautas. Hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente porque hay otro tema muy importante también que quiero platicar con ustedes. Regresamos. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.
Pues bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en NP Noticias de la Tarde. Gracias por continuar con nosotros, gracias por seguir aquí en este espacio. Bueno, de verdad no cabe tanto cinismo en este país. Es demasiado el cinismo, son demasiados los sinvergüenzas. Ya este país ya no tiene cabida para tantos y tantos como este corrupto de Javier Duarte de Ochoa, un sujeto despreciable totalmente para la clase política veracruzana y para todo el país. Resulta que este tipo ahora pues está declarando que fue utilizado, que es un chivo expiatorio, que es un alma de la caridad y que él no se robó ni un solo peso, que él no dijo que en Veracruz solamente se roban frutis y gansitos, nada de eso, todo es falso, todo fue utilizado en su contra. Hace unos días nos enteramos de que había dicho a Ciro Gómez Leiva, un periodista reconocido, que el gobierno de Enrique Peña Nieto le envió dinero para entregarle a Alberto Elías Beltrán, quien era en ese tiempo el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República. Usted lo recordará, lo dijo no tiene mucho, habló de este tema ampliamente en una carta que le hizo llegar a el periodista de este medio de comunicación tan importante en este país. Pero la verdad llama la atención como este sinvergüenza ratero, corrupto, un ratero, este señor es un ladrón, no es que se le haya venido el aparato de justicia encima, es un ladrón, es un corrupto, eso lo sabemos todos los veracruzanos, es un malnacido de este estado de Veracruz, porque con él se acrecentó la delincuencia en este estado. Javier Duarte de Ochoa es lo peor que pudo haber parido un partido político. Es la peor abominación que pudo haber existido en el estado de Veracruz. El aparato de gobierno se me vino encima, dice este sinvergüenza, que hoy está allá en un reclusorio norte. Y mire usted que este sujeto, para ayudarlo todavía, le variaron el delito de delincuencia organizada por el que estaba señalado. Pactó con el gobierno de Enrique Peña Nieto, solamente 9 años va a estar en la cárcel y dentro de poco saldrá, porque usted recordará que lo detuvieron, si no mal recuerdo, en el año 2017, si no mal recuerdo, a este señor, o 2016, cuando estaba terminando su gobierno, creo que fue en el 2017, por ahí de febrero o enero, no recuerdo, pero él había solicitado permiso, según para enfrentar las denuncias, ¿y qué va a hacer? Se peló, ¿no? Usted lo recordará. Bueno, este señor pues es de verdad insultante que diga que es un chivo expiatorio. Este señor huyó del país, fue detenido en el 2017, fue en abril del 2017, fue detenido, si no me recuerdo, en Guatemala, y bueno, pactó su entrega, le dieron 9 años de prisión, le variaron el delito de delincuencia organizada, fue en el 17, 18, 19, quizás le queden unos 2 o 3 añitos más, y a disfrutar de la enorme fortuna, de lo robado, de lo que se robó del erario público del gobierno de Veracruz. Es un asqueroso ladrón, esa es la verdad. No vamos a cambiar lo que sabemos de este sujeto que está recluido en el reclusorio norte de la Ciudad de México, y donde, de verdad se lo digo, no nada más basta meterlos a la cárcel, hay que quitarles todo lo que se robaron. Pero en este país eso parece ser que nunca va a poder existir. Bueno, le pone nombres y apellidos Javier Duarte de Ochoa
y dice que lo utilizaron de chivo expiatorio, nada más y nada menos que el expresidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, quien es hoy senador de la República, y señala también a Alberto Elías Beltrán, a quien le entregó dinero que le mandó Enrique Peña Nieto ahí en el reclusorio de Oriente de la Ciudad de México. Los etiqueta como extorsionadores profesionales, como si él fuera una blanca palomita, del calibre de un capo de los Zetas o de alguna organización delincuencial mexicana. Es lo que dice Javier Duarte de Ochoa, como si él fuera un alma de la caridad, este ladrón. O pagaba o iban contra mi familia, al más puro estilo de los Zetas. El dinero para pagar la extorsión, él lo jura, hace juramento, me la dio el presidente Peña Nieto, me lo mandó con un amigo que tenemos en común. Hay un cargo de conciencia del presidente por lo que yo estoy pasando. Ay, sí, cómo no, como si fuera muy inocente. Claro que Peña Nieto es otro, ¿para qué le digo? Es otro ratero también, pero Javier Duarte Ochoa no es una blanca paloma, amigos. No creamos eso. Al exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares se le preguntó, ¿no lo mete? Y él contesta, no, él es un pobre diablo. Un loco esquizofrénico, cuando en Veracruz tachábamos a Javier Duarte de un psicópata, ¿no? Por todo lo que hacía. Ahora resulta que no, que el esquizofrénico y el loco es Miguel Ángel Yunes Linares, ¿no? Dice de Miguel Ángel Yunes Linares, es un loco esquizofrénico que se llenó la boca 2 años diciendo que me metió a la cárcel, pero él no fue. Lo que sí es real es que hay denuncias del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares en contra de Javier Duarte de Ochoa. Javier Duarte de Ochoa hoy tiene 46 años de edad. Se escucha alterado en el teléfono, sostiene que después de pagar la extorsión que no sobornó al directivo de la PGR, la dependencia mexicana reculó en detener a su esposa Karime Macías. Y recuerde usted que en este gobierno ya se emitió una ficha roja de captura en contra de Karime Macías. Bueno, una orden de captura allá en Londres, Inglaterra, cerca del Palacio de Buckingham, y de matizarle, acusa a Javier Duarte Ochoa que negoció para que no detuvieran a su esposa en Inglaterra, y de matizarle los delitos de delincuencia organizada a asociación delictuosa. Bueno, han pasado 28 meses que ha estado en prisión, habla con la revista Proceso vía telefónica, y desde el reclusorio Oriente Varonil, donde se encuentra condenado a 9 años de cárcel. Usted se roba un pingüino, usted se roba un gansito, usted se roba unas galletas, usted se roba algo para comer, y mínimo, si no tiene usted para pagar, mínimo se pasa 3, 4, 5 años en la cárcel por robar algo para comer. Este desgraciado delincuente, porque es un delincuente, 9 años en la cárcel, miles de millones de pesos se robó del erario público. Este delincuente, porque es un delincuente, nada más 9 años. Ya han pasado 2 o 3 años, otros 2 o 3 añitos más, y va para afuera y a disfrutar de toda la fortuna que cínicamente dice que no tiene ni para los medicamentos de su hijo, que hace unos días se cayó y que no tenía para comprarle medicamentos. Así de cínico este sujeto, que hoy está allá en una cárcel del reclusorio Varonil Oriente. Habla con tarjetitas telefónicas y dice que pues sus amigos son los que le llevan de comer porque no tienen ni para comer, que lo del rancho es lo que a veces come, el rancho, la comida que dan ahí en el interior del reclusorio. Pobrecito, hombre, está sufriendo el pobrecito. Ha de haber bajado unos 30, 40 kilos. Si lo viera usted de marrano como está, usted se sorprendería. Pero come bien este hombrecito. No piense usted que está sufriendo. No está sufriendo, es un asqueroso sujeto ratero
que nos vino a destruir a Veracruz, por eso estamos como estamos. Y desde luego Fidel Herrera y Miguel Ángel Yunes Linares, ¿no? Y ahora con este aprendiz de político que tenemos de gobernador que se llama Cuitláhuac García, quién sabe cómo nos vaya a ir. 6 meses y es un verdadero desgarriate el gobierno de Cuitláhuac García. Pero bueno, retomando el tema, Javier Duarte de Ochoa, al paso que va, declarándose como una persona pura y limpia, se le preguntó si se robó el dinero, si fue él o fueron sus colaboradores, y contesta: permíteme tantito, porque ahí en los teléfonos del reclusorio hay que echarle tarjetitas para hablar por teléfono. Dice: permíteme tantito, dice, voy a comprar otra tarjeta porque en esta su tiempo ya va a expirar, quedan 3 segundos. Anda comprando de a tarjetitas, hijo de toda su abuela. Bueno, termina su primera llamada, regresa, después de 2-3 minutos, vuelve a timbrar, le contestan y que ya tiene lista su respuesta. Dice que, bueno, dice, te lo voy a explicar con palitos y bolitas. Saqué dinero de una bolsa para meterlo en otra. La famosa licuadora, usted se acuerda, ¿no? Que llegaba el dinero, estaba ahí el dinero, decían: oye, ¿qué pasó con el dinero? Se lo agarraba, ¿qué pasó con el dinero? Iba y lo metía otra vez y lo volvía a sacar. Es la famosa licuadora, usted lo recordará. Bueno, en Veracruz siempre existió un déficit anual de 13,000 millones de pesos irreductibles, y en los fondos revolventes, fondos federales y locales, se utilizó la llamada licuadora, pero ese dinero se invirtió en Veracruz. ¿Pero dónde? No sabemos en dónde está esa inversión. Bueno, lo que sí sabemos es que con ese dinero, su cuate del alma, Moisés Mansur y otros más, fueron a comprar propiedades allá por Cancún, allá por Mérida, terrenos, construyeron, revendieron, compraron hectáreas de terrenos en un ejido a precios muy baratos y revendieron carísimo, y al final él era también socio de todo esto. Bueno, eso es una parte de lo que salió en los medios. Bueno, el condenado a 9 años de prisión, se le pregunta quiénes de sus servidores públicos acabaron siendo millonarios. Los hoteles de Arturo Bermúdez, el avión de Edgar Espinoso y Gabriel de Antes, los hoteles y terrenos de Vicente Benítez en Costa Rica, las múltiples empresas de Gina Domínguez. Podría seguir, dice el periodista que le pregunta, que él no utilizó dinero, que pues es muy difícil creerle lo que dice cuando la mayoría, repito, de sus funcionarios terminaron siendo millonarios. ¿Quiénes? Reacciona este cínico sinvergüenza, dice: se le mencionan los hoteles de Arturo Bermúdez, el avión de Edgar Espinosa, los hoteles, moteles de Vicente Benítez, Gabriel de Antes, las empresas de la Gina Domínguez, la que era de comunicación social, y dice, contesta él: no me consta eso que dices, yo no te puedo afirmar lo que no me consta. Todo se ha dicho de manera estridente, a ciencia cierta no lo sé, dice el inocente que está allá en el reclusorio norte. Bueno, el caso es que al final del día, dice Javier Duarte, Vicente Benítez me traicionó políticamente por irse a lamerle las botas a Miguel Ángel Yunes. De él te puedo decir que Miguel no lo tocó. ¿Eso qué quiere decir? Que hubo una política criminal selectiva. Me gustaría que alguien investigara eso. Pues sí, vimos que Vicente Benítez hasta fue diputado local y nadie lo tocó. ¿Pactó con Miguel Ángel Yunes Linares? Seguramente sí. ¿Edgar Espinoso pactó con Miguel Ángel Yunes Linares? Seguramente sí. ¿Eric Lagos pactó con Miguel Ángel Yunes Linares? Claro que sí. Todos esos tipos pactaron con Miguel Ángel Yunes Linares. ¿Adolfo Mota pactó con Miguel Ángel Yunes Linares? Por supuesto que sí. Todos ellos libraron la cárcel, la persecución, con tal de que entregaran parte de lo robado. Eso
que ni duda cabe. Así, desde el reclusorio Oriente, allá de la Ciudad de México, Javier Duarte Ochoa se declara inocente. Vamos, al paso que vamos, seguramente nos va a pedir que pues una disculpa, va a pedir que nosotros pidamos una disculpa o que le demos una disculpa por haber mal pensado de este angelito que está allá en la cárcel del reclusorio norte. ¿Cómo la ven ustedes? Bueno, aquí en Veracruz la cosa está que arde. En Veracruz se señala a Marcos Eben o Eben Torres Zamudio, que encubre la corrupción de Miguel Ángel Yunes Linares. Y ante eso recurrirán a la Fiscalía General de la República. Hace poco dimos a conocer que el señor Marcos Eben Torres Zamudio andaba amparado porque el gobernador o el gobierno del estado, junto con el famoso Bola 8, Eric Cisneros, habían interpuesto una denuncia allá en la Fiscalía General de la República. Y por si las dudas, el fiscal anticorrupción, Marcos Eben Torres Zamudio, pues se amparó. La Fiscalía Especializada Anticorrupción, a cargo precisamente de Marcos Eben Torres Zamudio, está frenando investigaciones por malos manejos de recursos públicos en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, por lo que la Secretaría de Educación Pública buscará actuar ante la Fiscalía General de la República. El titular de Educación, Senyacen Escobar García, criticó que la Fiscalía del Estado no está dando resultados en las denuncias que se han interpuesto por posibles actos de corrupción y siguen detectándose más. Pues ¿cuándo lo va a hacer? Si Jorge Winkler es gente de Miguel Ángel Yunes Linares, ¿no? Pero tampoco se ha dado seguimiento a la denuncia en contra de Senyacen Escobar García por aquello de la toma del Congreso local cuando Miguel Ángel Yunes Linares era gobernador del estado. Nos vamos a ir a la Fiscalía General de la República, dice el titular de la Secretaría de Educación. La denuncia que ya se interpuso ante la Fiscalía General, dice don Senyacen Escobar García, por otro posible desvío de recursos federales por 670 millones de pesos. Ya hay una denuncia. Y esta denuncia, la otra, sería por la ineficacia de Jorge Winkler, así como la del fiscal anticorrupción Marcos Eben, quienes no han hecho nada de lo que nosotros denunciamos. Es lo que dice el titular de Educación del estado de Veracruz. Esto, la verdad, ya no nos suena pues así como que nuevo, porque esto ya se viene ventilando desde cuándo. Digo, la verdad es lamentable lo que vivimos en el estado de Veracruz. Vea usted todo lo que estamos pasando, es vergonzoso, cada rato denuncias y más denuncias, y bueno, ¿cuándo va a terminar todo esto? Corrupción en el gobierno anterior, corrupción en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el señor Carlos Lomelí. Usted lo recordará. Acuérdense que Carlos Lomelí ya renunció, superdelegado federal allá en Jalisco, si no mal recuerdo. Podría salpicar a Veracruz, porque acuérdese usted que Carlos Lomelí tiene empresas de salud, vende medicamento, material de curación. Aquí le entregaron varios contratos millonarios sin licitación alguna, sí, de forma directa. Es el gobierno de Morena, es el gobierno de la Cuarta Transformación. También se cuecen habas, o sea, también se da la corrupción. No mentir, no traicionar, hombre, ¿cuál? No robar. Miren lo que estamos viendo con Carlos Lomelí, que por cierto ya renunció, porque pues estaba siendo severamente cuestionado
porque pues este tipo pues prácticamente pues se encuentra robándose todo el dinero. Bueno, no robándose propiamente el dinero, sino que estas licitaciones amañadas pues le han generado muchos recursos, pues sus cuates, el gobernador, es el chile que no le embona, el que dijo esta palabra, el señor Roberto Ramos Alor, cuando le volvieron a preguntar, oiga, pero los medicamentos que sin licitación, bueno, dice, a ustedes ningún chile les embona. ¿Se acuerdan que así dijo Roberto Ramos Alor? Bueno, pues ahora resulta que Carlos Lomelí ya se fue, lo hicieron renunciar, pero podría salpicar todo esto porque la Secretaría de la Función Pública mantiene abiertas 7 investigaciones en contra del ex superdelegado en Jalisco, Carlos Lomelí. Cabe recordar que a una de las empresas relacionadas con el también empresario recibió del gobierno de Cuitláhuac García una adjudicación directa por 36 millones de pesos. Nada más. Y bueno, se está investigando, hay varias indagatorias, se mantiene en contacto con 4 contralorías estatales por hechos que pueden ser constitutivos de probables conductas irregulares que van desde cohecho, conflicto de interés, enriquecimiento oculto y tráfico de influencias. Así que esta investigación comenzó luego de que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicó que Lomelí recibió contratos del sector salud por parte del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador a través de sus empresas o compañías de sus allegados, lo que también ocurrió en la actual administración veracruzana. 36 millones de pesos a la empresa abastecedora de insumos para la salud, Avisalud SADCB, relacionada con familiares del ahora ex superdelegado, ex candidato al gobierno de Jalisco. No es una ni son 2, son 7 investigaciones que ya arrojan indicios y datos de posibles conductas irregulares. Aquí va a llover también excremento en el estado de Veracruz, en el gobierno de Cuitláhuac García. Hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan. Información vía internet. NP Noticias.
Pues bien, amigos, gracias por continuar con nosotros ya en la recta final de nuestro programa. Gracias por continuar aquí en este espacio. Bueno, en el tema de la inseguridad, pues pese a que pues han tratado de minimizar esto que estamos viviendo el día de hoy en el sur de Veracruz, o al menos aquí en Coatzacoalcos, Minatitlán, pues no es posible fijar la vista en otro lado, toda vez que lo que estamos viviendo constantemente es un tema que a todos nos incumbe y que desde luego esto genera también mucho temor, mucho miedo, las inversiones no aterrizan. Son muchas cosas que pasan cuando en un municipio como Coatzacoalcos y Minatitlán se dan hechos violentos, ejecuciones, secuestros, robos, en fin. Todo esto genera pánico, todo esto genera pues que el que quiere invertir aquí en Coatzacoalcos, en Minatitlán o en algunos otros municipios, pues simple y sencillamente no lo quiera hacer. Pese a ello, se habla de que han existido o se observan que los índices delictivos están bajando, pero esto la verdad no es creíble. Ayer, antier, hemos visto cómo las ejecuciones día tras día se siguen dando. En el transcurso de esta semana que acabamos de terminar, se dieron varios homicidios aquí en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz. Y esto la verdad pues también genera un poco de incertidumbre, genera pues que el ciudadano en muchas ocasiones vaya pues buscando otros caminos, otros rumbos, que vaya a buscar en otros estados la seguridad que aquí en Veracruz no se le da. La verdad es que la percepción de inseguridad sigue siendo muy alta. No hay inversiones, no hay generación de empleo, no llega la gente del billete, pese a que aquí se han dado los anuncios primero de las zonas económicas especiales, de la que es presidente el diputado local Amado Cruz Malpica, que prácticamente también está relegado de las mieles del poder en el Congreso del Estado, una comisión que no es redituable hablando políticamente y que bueno, desafortunadamente a pesar de que es un buen diputado, digámosle así, es un personaje que no tiene cabida en el gobierno de Cuitláhuac García. Los motivos solamente ellos lo sabrán, pero Amado Cruz Malpica está alejado totalmente en una comisión que pues no tiene ninguna forma de que pueda ser bien manejada, de que dé resultados políticos. Por eso Amado Cruz Malpica, si usted lo lee por ahí, se va a dar cuenta que ahora está en una campaña de lucha en contra de la obesidad. Hágame usted el recanico favor cuando se dice por ahí que Amado Cruz Malpica, pues como no tiene nada que hacer, al menos entró en este tema de la lucha en contra de la obesidad. Amado Cruz Malpica es un diputado reelecto, pero no está manejando temas importantes. Bueno, el caso es de que lo que hablamos de la inseguridad, de lo que hablamos que es la percepción que se tiene con respecto a cómo se están dando estas inversiones, pues simple y sencillamente no existe. Los complejos petroquímicos siguen despidiendo a la gente, las pocas empresas como la de Minatitlán que están trabajando en la refinería no les han pagado, tienen bloqueadas las instalaciones, Petróleos Mexicanos no los está escuchando, Octavio Romero Oropesa pues no hace nada para tratar de ayudar a estas compañías que tienen pues en nómina a muchos trabajadores a quienes no les pagan, porque Petróleos Mexicanos tampoco les paga a ellos. Allá en Minatitlán estas empresas mantienen bloqueada las instalaciones, las entradas de las instalaciones a la refinería. Aquí en Coatzacoalcos los complejos petroquímicos siguen despidiendo a la gente y desde luego esto orilla a que exista más delincuencia. ¿Por qué? Porque aquel padre de familia que no tiene nada que llevar a su hogar va a buscar la forma de asaltar
va a buscar la forma de quitarle a algún ciudadano sus pertenencias para venderlas, va a buscar meterse a las casas de las personas, o lo peor de todo es que puede dar a las filas del crimen organizado, que aquí en Coatzacoalcos, pues la verdad sí está terrible, de verdad, esta situación que vivimos aquí en Coatzacoalcos. Esto pese a los operativos de la famosa Guardia Nacional, que no se le ve por ningún lado que reduzca los índices delictivos que hoy vivimos aquí en la zona sur de Veracruz. Se ha generado una gran expectación con la perforación frente a las costas de las aguas de Coatzacoalcos. Se iniciaron estos trabajos de exploración y precisamente se habla de que existen reservas por aproximadamente 46.3 millones de barriles de hidrocarburos en estos trabajos en los que participan empresas extranjeras. Pero lo grave de todo esto es que, a pesar de que se pudiera generar empleos, mientras no se combata la inseguridad que existe, todo lo que se pueda hacer será inútil. Podrá haber un repunte económico, la delincuencia organizada tendrá más chamba y todos seguimos en peligro aquí en esta ciudad, de aquella ciudad que decíamos era la ciudad para vivir siempre, la ciudad de las avenidas. Pues eso hoy prácticamente ya no existe. ¿De qué nos sirve que vayamos a tener mucho dinero, mucha derrama económica con lo de la perforación de estos pozos frente a las costas, las aguas de aquí de Coatzacoalcos, Veracruz, si la inseguridad sigue estando a la alza, pese a los datos que nos quieren dar en el sentido de que los índices delictivos van a la baja? Esto, la verdad, no lo percibimos así. Lea usted los diarios, vea usted las redes sociales y se dará cuenta que la sangre sigue corriendo en el sur de Veracruz. Bueno, vamos a esperar y ojalá las autoridades tomen cartas en el asunto y realmente se coordinen para darle seguridad a los veracruzanos, a la gente de Coatzacoalcos, de la región sur, porque muchos empresarios se están yendo de la ciudad a invertir a otros lugares donde les den seguridad. Eso es lo que estamos viendo, eso es lo que estamos viviendo aquí en Coatzacoalcos, Veracruz. Bueno, gracias por habernos acompañado, gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en nuestra siguiente emisión. Que tengan ustedes una excelente tarde. Hasta pronto. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.